El millonario se detuvo al escuchar a la madre soltera en el teléfono. Hablaba 5 idiomas como una espía profesional. Curioso, la siguió hasta que descubrió un secreto impactante. Lo que hizo a continuación dejó a todos en shock. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. En uno de los pisos más altos de la Torre Europa, en el corazón de la capital, Tiago Moró sonrió cortésmente, mientras brindaba con su copa de champán. El evento benéfico de la Asociación Empresarial de São Paulo era solo un evento más en su apretada agenda. A sus 42 años, Tiago era uno de los empresarios inmobiliarios más respetados del país, con proyectos repartidos por todo el país. Su traje italiano a medida y su reloj suizo eran solo símbolos externos de lo que todos ya sabían. Se había ganado un lugar en la élite financiera local. Por el éxito de todos nosotros y por la generosidad que nos reúne esta noche, dijo Ricardo Valois, presidente de la asociación dirigiéndose a los invitados. Todos brindaron y Tiago dio un sorbo a su champán, pensando ya en su salida estratégica. Estas fiestas, aunque necesarias para mantener su red de contactos, le parecían cada vez más vacías. «Tiago, amigo mío, tenemos que hablar de ese terreno en Alphaville», dijo un hombre canoso acercándose con familiaridad. «Tengo inversores interesados». «Claro, Fernando, podemos quedar para comer la semana que viene», respondió automáticamente con la sonrisa ensayada que solía usar para estas ocasiones. En los últimos años, Tiago se había convertido en un maestro de las apariencias. Aunque todos lo veían como la personificación de un empresario exitoso, él sentía un vacío creciente. Divorciado desde hacía 5 años y sin hijos, su vida consistía en reuniones, viajes de negocios y eventos sociales que solo servían para mantener la economía en marcha. El ático en jardín, con vistas panorámicas al Parque Vila, era más un símbolo de estatus que un hogar. Tras otra hora de conversación superficial, Tiago por fin logró despedirse. En el ascensor se aflojó la corbata y respiró hondo. La noche aún era joven, pero la idea de volver a su ático vacío no le entusiasmaba. Decidió hacer algo diferente, ir al Café Europa, un lugar modesto que había descubierto semanas atrás y donde nadie lo reconoció. El café contrastaba con los lugares que frecuentaba. Decorado con muebles rústicos e iluminación cálida, era frecuentado por estudiantes, artistas y lugareños. Tiago disfrutaba del anonimato que encontraba allí, pidió un expreso y se sentó en un rincón discreto. Fue entonces cuando lo oyó. Una voz femenina, que alternaba con naturalidad entre portugués, inglés, francés, español y lo que parecía ser italiano. Intrigado, Tiago miró la mesa de al lado, donde una mujer de unos 35 años hablaba por teléfono, organizando lo que parecía una agenda complicada. «Sí, puedo hacer la traducción para el miércoles. No hay problema. También puedo con ese proyecto. Ah, claro, también puedo traducir los documentos al francés. Gracias por confiar en mi trabajo. Sí, puedo hacerlo perfectamente». Al colgar, dejó escapar un suspiro de cansancio y se pasó una mano por el pelo rizado. Había algo en ella que capturó la atención de Tiago. No era solo su impresionante facilidad para los idiomas, sino una dignidad y una fuerza que se reflejaban en sus gestos más sencillos. «Disculpa la indiscreción», dijo Tiago sin poder contener la curiosidad, «pero no pude evitar notar tu habilidad con los idiomas. Es realmente impresionante». La mujer lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y cierta cautela. Sus ojos, de un marrón intenso, lo analizaron brevemente antes de responder. «Gracias. Es una habilidad útil en mi trabajo». «¿Y cuál sería tu trabajo, si me permites la pregunta?» «Soy traductora autónoma», respondió cerrando su portátil. «Hago traducciones, interpretaciones, doy clases ocasionales, lo que surja en realidad». «Mi nombre es Tiago», se presentó extendiendo la mano. «Juliana», respondió ella aceptando el saludo con una firmeza que lo sorprendió. «Juliana Díaz». Algo en el porte de Juliana intrigaba a Tiago.
A diferencia de las mujeres de su círculo social, ella no parecía impresionada por su apariencia ni interesada en prolongar la conversación. Había una independencia en su comportamiento que lo atraía como no lo había sentido en mucho tiempo. ¿Frecuentas este café regularmente?, preguntó, intentando mantener la conversación. Siempre que puedo. Está cerca del colegio de mi hijo, respondió, mirando su reloj. Que por cierto tengo que recoger en 20 minutos. ¿Tienes un hijo? ¿Cuántos años tiene? Daniel tiene 13 años, dijo Juliana, y por primera vez su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Es un niño increíble. Toca el violín, como nadie. La mención del violín despertó el interés de Tiago. ¿En serio? Me encanta la música clásica. Estudia en un conservatorio. La sonrisa de Juliana se desvaneció un poco. No, por ahora solo está tomando clases en una escuela pública, pero su maestra dice que tiene mucho talento. Tiago notó el sutil cambio en su expresión y comprendió lo que no decía. Las clases de conservatorio eran caras y claramente estaban fuera del alcance de un traductor autónomo. ¿Dijiste que también enseñabas idiomas?, preguntó, mientras una idea empezaba a formarse en su mente. Sí, cuando tengo alumnos. Antes era profesora a tiempo completo en una academia de idiomas, pero las circunstancias han cambiado, respondió ella mientras empezaba a guardar sus cosas en la mochila. Busco a alguien que me ayude con mi francés, dijo Tiago, tomando una decisión rápida. Tengo negocios en Francia y aunque me llevo... Bien, me gustaría mejorar. ¿Te interesaría? Juliana dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con recelo. ¿Por qué yo? Hay excelentes escuelas de idiomas en la capital. Prefiero clases particulares. Y después de oírte hablar, creo que serías la profesora ideal, respondió con sinceridad. Ella lo observó un momento, como si evaluara sus intenciones. Puedo darle mi tarjeta, dijo finalmente. Si de verdad le interesa, podemos hablar. De horarios y tarifas. Tiago aceptó la sencilla tarjeta que decía Juliana Díaz, traductora y profesora de idiomas, seguida de un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. No había ninguna dirección. Me pondré en contacto, prometió. Juliana asintió, recogió su bolso y su taza vacía y se levantó. Tengo que irme. Fue un placer conocerte, Tiago. La vio acercarse al mostrador, devolverle la taza al barista con una sonrisa amable y salir del café. Había algo en esta mujer que lo hacía querer saber más, no solo sobre ella, sino sobre el mundo en el que vivía, tan diferente al suyo. Al mirar la tarjeta en sus manos, Tiago sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una curiosidad, genuina por alguien más que él mismo. En ese momento, sin darse cuenta, algo cambió en su vida. El encuentro casual con Juliana Díaz sería solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que consideraba importante. La tarde siguiente, mientras asistía distraídamente a una reunión con sus ejecutivos, Tiago se encontró pensando en Juliana y su hijo violinista. Las palabras en su mente contrastaban marcadamente con los gráficos de ganancias proyectados en la pantalla de la sala de conferencias. Decidió llamarla hoy. Algo le decía que su encuentro no había sido casual. Juliana Díaz vivía en un apartamento sencillo. El espacio era pequeño pero bien organizado. Una sala de estar que también le servía de oficina improvisada, 2 dormitorios compactos, una cocina y un baño. Lo más llamativo del espacio eran las estanterías llenas de libros en diferentes idiomas, y en la sala de estar, un violín cuidadosamente colocado en un soporte especial que contrastaba con la modestia de los muebles. Esa noche, mientras preparaba la cena, Juliana pensó en el hombre que había conocido en el café. Había algo en Tiago Moró que despertaba su curiosidad a pesar de su desconfianza inicial. Años de trabajo como traductora en eventos corporativos le habían enseñado a reconocer a ese tipo de hombre, un ejecutivo exitoso, acostumbrado a conseguir lo que quería, pero también había una soledad en su mirada que parecía genuina. «Mamá, ¿puedo practicar media hora más?» Daniel apareció en la puerta de la cocina, violín en mano,
interrumpiendo sus pensamientos. «¿Has terminado tu tarea de matemáticas?», preguntó mientras cortaba las verduras. «Ya terminé», respondió el adolescente, con sus ojos oscuros brillando de anticipación. «El profesor Kine dijo que necesito dominar este pasaje para el lunes». Juliana sonrió, incapaz de resistir el entusiasmo de su hijo. «De acuerdo, pero solo media hora. Luego cenamos». Mientras Daniel regresaba a su habitación, los primeros acordes de Bach llenaron el pequeño apartamento. Juliana suspiró, sintiendo la familiar opresión en el pecho. Su hijo merecía más de lo que ella podía ofrecer. Clases con maestros de renombre, un instrumento de mejor calidad, oportunidades que estaban fuera de su alcance económico. Desde que el padre de Daniel abandonó a la familia, cuando el niño tenía solo 5 años, Juliana había estado luchando sola. Dejó su trabajo estable como profesora en una escuela de idiomas para trabajar como freelance, lo que le permitió ajustar su horario a las necesidades de su hijo. Sin embargo, el precio de esta flexibilidad fue la inestabilidad financiera que la perseguía como una sombra constante. El timbre de su celular la trajo de vuelta al presente. Número desconocido. «Hola, Juliana. Soy Tiago Moró, del Liletson 100 Café». Sintió una ligera sorpresa. No esperaba que la llamara. «Oh, hola», respondió balanceando el teléfono mientras continuaba preparando la cena. «Espero no molestarte. Me preguntaba si podríamos programar una clase de prueba de francés». Su voz sonaba diferente en el teléfono, más formal, más contenida. «Por supuesto», respondió con profesionalidad. «¿Cuándo te conviene?». Mientras discutían horarios y precios, la música de Bach sonaba de fondo, creando una banda sonora inusual para la conversación. En un momento dado, Tiago hizo una pausa. «¿Es tu hijo el que toca? Suena increíble». Juliana no pudo ocultar el orgullo en su voz. «Sí, es Daniel. Practica todos los días». «Tiene mucho talento», comentó Tiago, y había una sinceridad en su voz que la sorprendió. Concertaron una primera clase para la tarde siguiente en una cafetería cerca de su oficina. Al colgar, Juliana se quedó pensativa. Algo le decía que esta no sería una clase privada más en su apretada agenda. Al día siguiente, a las 4 p.m. en punto, Juliana llegó al lugar acordado. Una sofisticada cafetería en la avenida principal, muy diferente del ambiente relajado del Café Europa. Vestida con su mejor blusa y pantalón de vestir, llevaba una carpeta con material didáctico cuidadosamente preparado. Tiago ya la estaba esperando, sentado en una mesa discreta al fondo del local. Al verla, se levantó con una sonrisa. «La puntualidad es una virtud rara hoy en día», comentó señalando la silla frente a él. «Es parte de mi trabajo», respondió Juliana acomodándose. «Como profesora, no puedo permitirme perder el tiempo de mis alumnos». La primera clase fue sorprendentemente bien. Tiago demostró un nivel de francés mejor del que había sugerido inicialmente, y Juliana adaptó rápidamente su enfoque. Pelasis, que empezó como un repaso de conceptos básicos, pronto se convirtió en una conversación fluida sobre negocios y cultura francesa. «Realmente no necesitabas lecciones básicas», comentó al final de la reunión. «Tu francés es muy bueno». Tiago sonrió un poco avergonzado. «Quizás exageré mis dificultades. ¿Puedo preguntar por qué?». Dudó un momento, como si considerara cuánto revelar. «¿En serio? Porque quería conocerte mejor. Me intrigaste». En el café. Juliana sintió que su rostro se calentaba levemente, dividida entre la incomodidad por la admisión y una extraña apreciación por su honestidad. «Eso es inusual», respondió finalmente. «Disculpe si esto le parece inapropiado», dijo Tiago rápidamente. «Pero me impresionó mucho su capacidad lingüística y... Bueno, también me gustaría saber más sobre su hijo y su talento musical». La mención de Daniel cambió algo en la expresión de Juliana. «¿Por qué?». «Porque la música clásica es una de las pocas cosas que todavía me conmueven de verdad», respondió con una sinceridad que la desarmó. «Y un talento como el que escuché incluso por teléfono merece ser cultivado». Hubo un momento de silencio entre ellos,
impregnado del bullicio de la cafetería. Juliana observó al hombre frente a ella, su traje impecable, su reloj caro, todas las señales externas de éxito y privilegio. Sin embargo, había una vulnerabilidad en sus ojos que la intrigaba. «Podemos organizar más clases si de verdad quieres mejorar tu francés», dijo finalmente. «Pero necesito que seas sincero sobre tus intenciones». Tiago asintió. «Me parece bien. ¿Y tu hijo? ¿Está estudiando música formalmente?» «Solo en la escuela pública», respondió Juliana, con un ligero tono defensivo. «Su profesor es bueno, pero los recursos son limitados. Daniel practica mucho por su cuenta». «¿Y nunca pensaste en inscribirlo en un conservatorio?» Juliana suspiró. «Lo pienso todos los días. Pero la realidad es que los buenos conservatorios son caros y las becas son extremadamente competitivas». Algo en la expresión de Tiago cambió, como si una idea se estuviera formando en su mente. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, sonó el celular de Juliana. «Lo siento, tengo que atender esto», dijo al ver el nombre de la escuela de Daniel en la pantalla. La breve conversación la dejó visiblemente preocupada. Al colgar empezó a empacar sus materiales a toda prisa. «¿Hay algún problema?», preguntó Tiago. «Daniel tiene fiebre en la escuela. Necesito recogerlo ahora», explicó con preocupación evidente en su voz. «¿Puedo ayudarte en algo?» «Tengo mi coche aquí, puedo llevarte». Juliana dudó solo un segundo, dividida entre el orgullo y la preocupación por su hijo. «Eso sería de gran ayuda, gracias». En la elegante camioneta de Tiago, el contraste entre sus mundos se hizo aún más evidente. Mientras él conducía con soltura por el caótico tráfico de la capital, Juliana daba instrucciones tensas, mirando constantemente su celular. La escuela municipal donde estudiaba Daniel se encontraba en una calle estrecha. El viejo edificio, con su pintura descolorida, representaba a la perfección las limitaciones del sistema educativo público local, una estructura con potencial, pero con escasa inversión. «Esperaré aquí», ofreció Tiago, estacionando frente a la puerta. «No debería tardar mucho», respondió Juliana saliendo rápidamente del vehículo. A través de la ventanilla del coche, Tiago la vio regresar unos minutos después, cargando a un adolescente delgado con el pelo rizado como el suyo. El chico estaba pálido, pero aún cargaba con cuidado un estuche de violín. «Él es Daniel», presentó Juliana al subir al coche. «Daniel, él es Tiago, un nuevo estudiante». El niño murmuró un saludo cortés, claramente incómodo por la fiebre. «Tenemos que ir a casa», dijo Juliana. «Está a solo unas cuadras». Durante el corto trayecto, Tiago observó el rostro del niño por el retrovisor. Había algo en la determinación con la que sostenía el estuche del violín, a pesar de estar enfermo, que lo conmovió profundamente. Recordó su infancia privilegiada, las clases de piano que abandonó por falta de interés, los innumerables instrumentos caros que sus padres le habían comprado con la esperanza de despertar su pasión por la música. Al llegar al pequeño edificio donde vivía Juliana, Tiago insistió en ayudar a Daniel a llevarlo al apartamento. El contraste entre su lujoso condominio y ese edificio sencillo, sin ascensor y con pasillos estrechos, le hizo reflexionar sobre los diferentes Brasiles que coexistían en la misma ciudad. «Gracias por tu ayuda», dijo Juliana en la puerta del apartamento, visiblemente incómoda de tenerlo allí. «Podemos reprogramar la clase para otro día». «No te preocupes por eso ahora», respondió Tiago, genuinamente preocupado por el chico. «¿Necesitas algo? ¿Medicinas? ¿Comida?» «Estamos bien, gracias», respondió ella con esa dignidad que le había impresionado desde su primer encuentro. Tiago asintió respetando su reserva. «Te llamaré mañana para ver cómo está». De regreso a su oficina, Tiago no podía dejar de pensar en Juliana y Daniel. La imagen del pequeño, pero ordenado apartamento, lleno de libros y con el violín como protagonista, contrastaba marcadamente con su espacioso y vacío ático. Allí había vida, había pasión, algo que había faltado en su propia existencia durante mucho tiempo. Habían pasado 3 semanas desde que Tiago conoció a Daniel. Las clases de francés se habían vuelto regulares.
2 veces por semana, siempre en el mismo café de la avenida principal. Con el tiempo, la relación entre profesor y alumno empezó a convertirse en algo más cercano a la amistad. Juliana, que al principio era reservada, empezó a abrirse más, compartiendo anécdotas de su carrera como traductora y profesora. En una tarde particularmente agradable, mientras practicaban vocabulario de negocios en francés, Tiago hizo una pausa y miró directamente a Juliana. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Ella arqueó una ceja con cautela. Depende de la pregunta. ¿Por qué nunca volviste a trabajar en una escuela de idiomas? Por lo que me contaste, tenías un puesto estable, seguro médico y todas las prestaciones. Juliana suspiró y cerró su cuaderno. Era una pregunta que le traía recuerdos difíciles. Cuando Daniel tenía 6 años, se puso muy enfermo, explicó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Una neumonía grave. Estuvo hospitalizado casi un mes. Necesitaba estar con él, pero la escuela no me daba la flexibilidad necesaria. Tuve que elegir entre mi trabajo y mi hijo. Se encogió de hombros, como si la elección hubiera sido obvia. Después de eso, trabajar por cuenta propia tuvo más sentido. Puedo adaptar mi horario a sus necesidades. Tiago asintió, imaginando los desafíos de criar a un niño solo. ¿Y el padre de Daniel no le ayuda económicamente? Un breve destello de dolor cruzó el rostro de Juliana. Roberto se fue cuando Daniel tenía 5 años. Dijo que no estaba listo para ser padre. Al principio seguía enviando dinero de vez en cuando, pero pronto dejó de hacerlo. Hace años que no sabemos nada de él. Lo siento, dijo Tiago, genuinamente comprensivo. Tranquilo, respondió con firmeza. Daniel y yo formamos un buen equipo. Nos llevamos muy bien. Hubo un momento de silencio entre ellos, impregnado del bullicio de la cafetería. Entonces Tiago respiró hondo, como si se armara de valor para algo importante. Juliana, llevo unas semanas pensando en algo y me gustaría hacerte una propuesta. Ella lo miró con sospecha inmediata. ¿Qué clase de propuesta? Se trata de Daniel. Me gustaría financiar sus estudios de música. Juliana parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué? Quiero ofrecer una beca para que Daniel pueda estudiar en el Conservatorio Municipal de la capital, explicó Tiago. Cubriría la matrícula, los materiales, un instrumento adecuado, todo lo necesario para desarrollar su talento. El rostro de Juliana pasó de la sorpresa a la desconfianza y luego a algo cercano a la indignación. ¿Por qué harías eso? Apenas nos conoces. Tiago dudó buscando las palabras adecuadas. La primera vez que escuché tocar a Daniel, incluso por teléfono, reconocí algo especial. Luego, cuando me invitaste a cenar la semana pasada y tocó esa pieza de Vivaldi, Juliana, tu hijo tiene un don extraordinario. Sería un desperdicio no cultivarlo. ¿Cómo es debido? No necesitamos caridad, respondió ella en voz baja pero firme. No es caridad, replicó Tiago. Considéralo una inversión de futuro. Talentos como el de Daniel son escasos. ¿Y qué ganarías con eso?, preguntó Juliana, cruzándose de brazos a la defensiva. La pregunta sorprendió a Tiago. ¿Qué ganaría? No lo había considerado como un beneficio personal. Por primera vez en mucho tiempo, actuaba por impulso, impulsado por algo más que el cálculo de ventajas. ¿En serio? La satisfacción de hacer algo significativo, respondió finalmente. Juliana, tengo más dinero del que puedo gastar. Las donaciones a organizaciones benéficas son importantes, pero esto sería directo, concreto, transformador. Ella lo estudió durante un largo momento, como si tratara de ver más allá de la superficie pulida del exitoso hombre de negocios. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y hablar con Daniel. No puedo tomar una decisión así sola. Claro, lo entiendo perfectamente, asintió Tiago, sin presiones. El resto de la clase estaba de otro humor, con Juliana visiblemente distraída. Al despedirse, Tiago sintió que se había pasado de la raya. Para bien o para mal, algo había cambiado entre ellos. Esa noche, en su apartamento, Juliana se sentó con Daniel a la mesa de la cocina después de cenar. El niño notó de inmediato la expresión seria de su madre.
¿Pasó algo, mamá? Juliana respiró hondo. Daniel, necesito decirte algo y quiero tu opinión sincera. ¿Te acuerdas de Tiago, mi alumno de francés? El adolescente asintió. Había cenado con ellos la semana anterior y le habían impresionado sus conocimientos musicales, que le habían hablado animadamente de compositores clásicos e incluso de música contemporánea. Me hizo una oferta hoy. Quiere financiar tus estudios en el Conservatorio Municipal. Pagaría todo, la matrícula, los materiales, quizás incluso un violín nuevo. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿En serio? ¿Pero por qué? Dice que reconoció su talento y cree que merece ser desarrollado adecuadamente. Daniel guardó silencio unos instantes, procesando la información. ¿Y tú qué opinas, mamá? Juliana suspiró, pasándose una mano por el pelo rizado. No sé, hijo. Por un lado es una oportunidad increíble. Por otro, no me gusta la idea de deberle tanto a alguien a quien apenas conocemos. ¿No confías en él? La pregunta directa de su hijo la hizo reflexionar. ¿Confiaba en Tiago? En Nietzsche, las últimas semanas, se había mostrado atento, respetuoso y genuinamente interesado en ayudar. Creo que sí, respondió lentamente. Pero todavía me preocupa la desigualdad que crearía. Sería una deuda que jamás podríamos pagar. Daniel observaba a su madre con una madurez sorprendente para sus 13 años. Mamá, ¿recuerdas lo que siempre me dices? Que en la vida a veces hay que aceptar ayuda y que la verdadera generosidad no espera nada a cambio. Juliana sonrió con tristeza. Soy una hipócrita, ¿verdad? Un poquito, respondió el hijo con una sonrisa. Mira, si no te sientes cómodo, lo entiendo. Estamos bien así. Pero si esta es una verdadera oportunidad para estudiar en el conservatorio, su voz se apagó un poco, revelando lo profundo de su deseo. Esa noche, tumbada en la cama, Juliana reflexionó largamente sobre la propuesta. La voz entusiasta de Daniel resonó en su mente, junto con sus propias dudas y temores. Finalmente, tomó una decisión. A la mañana siguiente, después de dejar a Daniel en la escuela, llamó a Tiago. ¿Podemos vernos hoy? Me gustaría hablar de tu propuesta. Unas horas después, estaban sentados en el mismo café de siempre. Juliana fue directa al grano. Tengo algunas condiciones, dijo sin preámbulos. Tiago, que esperaba una negativa, pareció sorprendido. Te escucho. Primero, esto no puede ser caridad. Quiero que sea un préstamo, que pagaré cuando pueda. Segundo, no quiero que Daniel se entere de esto. Para él será una beca que se ganó por méritos propios, lo cual es cierto. Tercero, no tendrás voz ni voto en nuestras vidas ni en nuestras decisiones. Tiago consideró las condiciones, admirando la determinación de Juliana de mantener su independencia. Estoy totalmente de acuerdo con la tercera condición, respondió. En cuanto a la segunda, entiendo tu preocupación por la autoestima de Daniel, pero la primera, Juliana, de verdad que no espero ni quiero un reembolso. Es mi condición, insistió. Puede que me lleve años, pero pagaré cada centavo. Tiago se dio cuenta de que no tenía sentido discutir. El orgullo de Juliana era parte fundamental de su identidad. De acuerdo, aceptó finalmente. Será un préstamo sin intereses y sin plazo de devolución. ¿Te parece bien? Juliana asintió, sintiendo alivio y aprensión a la vez. Necesito tu ayuda para presentarle esto a Daniel como una beca al mérito. Podríamos decir que es una iniciativa de mi empresa para jóvenes talentos, sugirió Tiago. Técnicamente no sería mentira. Soy el dueño de la empresa y estoy invirtiendo mucho en jóvenes talentos. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Juliana. Eso podría funcionar. En los días siguientes, Tiago movilizó sus contactos para conseguir una audición para Daniel en el prestigioso Conservatorio Municipal de la capital. El director, un viejo amigo de círculos sociales, se sintió intrigado por el repentino interés del empresario por un joven violinista desconocido. La audición estaba programada para un martes por la tarde. Juliana consiguió tiempo libre en el trabajo y acompañó a su hijo, al igual que Tiago, quien insistió en estar presente. En el elegante auditorio del conservatorio,
Daniel, vestido con sus mejores galas, se ajustó el violín prestado al hombro y comenzó a tocar La Primavera de Vivaldi. Desde las primeras notas, el tribunal tuvo claro que estaban ante un talento excepcional. La técnica aún necesitaba perfeccionarse, pero la musicalidad y la expresividad eran impresionantes para alguien con tan poca formación académica. Al final de la presentación, el silencio que siguió se rompió con un aplauso espontáneo del profesorado. El director intercambió miradas significativas con Tiago, como si quisiera decirle: «Tenías razón». 2 semanas después, llegó la carta oficial. Daniel había sido aceptado en el programa especial para jóvenes talentos del conservatorio, con una beca completa patrocinada por Morrow Enterprises para estudiantes excepcionales. El grito de alegría de Daniel al leer la carta resonó por todo el pequeño apartamento. Juliana, con lágrimas en los ojos, vio a su hijo saltar por la habitación, abrazando el violín como si fuera un tesoro. En ese momento, todas sus dudas se desvanecieron. Valió la pena, independientemente del trato con Tiago. Cuando llamó a Tiago para comunicarle la noticia, su voz temblaba por la emoción. Lo hizo. La carta llegó hoy. Sabía que podía hacerlo, respondió Tiago con genuina satisfacción en su voz. ¿Cómo se lo tomó? Está más que feliz. Nunca lo había visto tan feliz. Hubo un momento de silencio en la línea. Luego Tiago habló, su voz más suave. Gracias por confiar en mí, Juliana. Gracias por creer en su talento, respondió ella, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Esa noche, mientras Daniel dormía, exhausto por la emoción, Juliana se sentó en el pequeño balcón del apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Comenzaba una nueva etapa para su hijo y quizás también para ella. Lo que había comenzado como una relación profesional entre profesor y alumno se había transformado en algo más complejo. Una colaboración basada en la confianza y el respeto mutuos. Lo que Juliana no sabía era que, mientras ella miraba al futuro con renovada esperanza, Tiago, en su lujoso ático, también reflexionaba sobre los cambios en su vida. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente conectado con algo más grande que su propio éxito. La felicidad de Daniel y la gratitud reticente de Juliana habían despertado en él sentimientos que llevaban mucho tiempo latentes: empatía, propósito, significado. Habían pasado 3 meses desde que Daniel había ingresado al conservatorio. El niño prosperaba visiblemente bajo la guía de sus expertos profesores, y su nuevo violín, un instrumento de primera calidad que Tiago había insistido en incluir como parte de su beca, parecía una extensión natural de sus brazos. Las clases de francés de Juliana y Tiago continuaban, pero se habían transformado en reuniones más informales donde hablaban de literatura, música, política e, inevitablemente, del progreso de Daniel. Un sábado por la tarde, Tiago sorprendió a Juliana con una invitación. «Me gustaría que tú y Daniel me acompañaran a un evento la próxima semana», dijo mientras caminaban por Villa Park después de una clase improvisada al aire libre. «¿Qué clase de evento?», preguntó ella cautelosa como siempre. «Una cena benéfica para la Fundación Cultural. Habrá una actuación de jóvenes músicos y pensé que a Daniel le podría gustar. Además», dudó un momento, «me gustaría presentarles a algunas personas que trabajan en proyectos educativos». Juliana frunció el ceño. «Tiago, no sé si nos sentiríamos cómodos en un evento como este. No es nuestro ambiente. Por favor, considéralo», insistió con dulzura. «Daniel merece conocer este mundo si quiere dedicarse a la música. Y tú», sonrió, «te subestimas. Con tu conocimiento de idiomas y cultura, estoy seguro de que impresionarías a mucha gente». Tras cierta reticencia, Juliana acabó aceptando. Sin embargo, el día del evento, enfrentó una crisis de confianza debido a su limitado vestuario. «Mamá, estás preciosa», le aseguró Daniel, ya vestido con el traje que usaba para sus presentaciones en el conservatorio. El niño, siempre sensible a las inseguridades de su madre, añadió:
Y si alguien piensa lo contrario, es su problema. Juliana sonrió, ajustándose el único vestido de fiesta que tenía, un sencillo pero elegante azul marino que reservaba para ocasiones especiales. ¿Cuándo te volviste tan sabia, eh? Tiago vino a recogerlas en su coche de lujo. Al ver a Juliana, se detuvo con admiración. «Estás guapísima», dijo con sinceridad. El evento se celebraba en uno de los hoteles más elegantes de la capital. Al entrar al salón decorado con elaborados arreglos florales e iluminación sofisticada, Juliana sintió un nudo en el estómago. Estaba completamente fuera de su zona de confort. Daniel, por su parte, parecía fascinado por el ambiente, sobre todo al ver un cuarteto de cuerdas en un rincón de la sala. «No te preocupes», murmuró Tiago notando su tensión. «Perteneces a donde quieras estar». Las primeras horas fueron un reto para Juliana. Aunque hablaba varios idiomas con fluidez, se sentía fuera de lugar en las conversaciones sobre jets, propiedades en Miami e inversiones en el mercado financiero. Tiago, al notar su incomodidad, se aseguró de incluirla, destacando su trayectoria como traductora y docente. La situación cambió cuando una elegante dama, presentada como la doctora Elena Valois, directora de una fundación educativa, entabló una conversación con Juliana sobre los desafíos de la enseñanza de idiomas en el país. «Tiago me habló de tu trabajo en traducción y docencia», dijo Elena. «Sabes, estamos desarrollando un programa de becas para profesores de idiomas en comunidades marginadas. Alguien con tu experiencia sería un asesor valioso». Juliana parpadeó, sorprendida por el rumbo que estaba tomando la conversación. «¿Yo? Pero no tengo experiencia en desarrollo curricular ni en políticas educativas». «Tienen experiencia práctica, lo cual es infinitamente más valioso», replicó Elena. «Profesores que han enfrentado las mismas dificultades que nosotros intentamos resolver». Mientras tanto, Daniel conoció a un violinista de la Orquesta Sinfónica Municipal, quien lo invitó a un ensayo entre bastidores. El adolescente regresó a la mesa radiante, con los ojos brillantes de entusiasmo. «Mamá, el maestro Carlos dijo que puedo ver los ensayos cuando quiera, y me enseñó partituras de obras que ni siquiera sabía que existían». La noche avanzaba, y Juliana se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo estaba disfrutando. Las personas que Tiago le presentó no eran los estereotipos frívolos que ella había imaginado. Había médicos que dedicaban parte de su tiempo al voluntariado, empresarios involucrados en proyectos sociales, artistas comprometidos con la democratización de la cultura. Durante la cena, sentado en una mesa redonda con otros invitados, Tiago pidió hablar para un breve discurso. «Quiero agradecerles a todos por venir y compartir una pequeña historia», comenzó. «Hace unos meses conocí a un joven violinista extraordinario llamado Daniel Díaz. Su talento me impresionó tanto que mi compañía decidió crear un programa de becas para jóvenes músicos talentosos». Le sonrió a Daniel, quien se sonrojó profundamente. «Esta noche se lanza oficialmente este programa, que planeamos ampliar para incluir a otros jóvenes artistas prometedores de comunidades desfavorecidas». Juliana miró a Tiago atónita. No había mencionado nada sobre lanzar un programa de becas. Lo que empezó como una tapadera para ayudar a Daniel se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Los aplausos fueron entusiastas y pronto se acercaron varias personas interesadas en saber más sobre la iniciativa. En medio de la emoción, Juliana logró tener un momento a solas con Tiago. «No me habías contado esto», susurró, dividida entre la sorpresa y la admiración. Tiago se encogió de hombros, un poco avergonzado. «Fue una decisión reciente. Después de ver el progreso de Daniel, me di cuenta de que hay muchos otros talentos que simplemente necesitan una oportunidad. Y para ser sincero, nunca me había sentido tan bien con una inversión como con él». Antes de que pudieran continuar su conversación, fueron interrumpidos por Elena Valois. «Tiago, qué iniciativa tan maravillosa», elogió. «Y Juliana, me tomo muy en serio nuestra fundación. Nos encantaría que nos aconsejaras sobre el programa de idiomas. Podríamos tomar un café la semana que viene para hablar de los detalles». Juliana dudó solo un instante. «Será un placer.
le respondió finalmente, sintiéndose extrañamente emocionada ante la perspectiva de contribuir a algo significativo. De camino a casa, en el silencioso coche, Daniel se quedó dormido en el asiento trasero, exhausto pero feliz. Juliana observaba a su hijo por el retrovisor, sintiendo una gratitud que apenas podía expresar. «Gracias por la velada», dijo simplemente. «Fue transformadora para él». «Por todos nosotros, diría yo», respondió Tiago con una mirada que decía mucho más que sus palabras. La semana siguiente, la vida de Juliana cambió de ritmo. Además de sus clases y traducciones habituales, se reunía con Elena Valois para hablar sobre el programa de enseñanza de idiomas para comunidades desfavorecidas. La idea era crear un método adaptado a la realidad local que pudiera implementarse en escuelas públicas y ONG. Durante una de estas reuniones, mientras presentaba sus ideas para un currículo multicultural, Juliana mencionó casualmente las dificultades que enfrentaba como madre soltera. «Sabes, uno de los mayores desafíos es la logística», explicó. «Combinar el horario de clases de Daniel, mi trabajo freelance, reuniones como esta, a veces parece imposible estar en todas partes». Elena asintió pensativa. ¿Has pensado alguna vez en crear una red de apoyo para madres en la misma situación? ¿Compartir viajes, turnarse para cuidar a los niños? La sugerencia seguía resonando en la mente de Juliana. Esa noche, mientras preparaba la cena y Daniel practicaba su violín en su habitación, empezó a imaginar cómo sería esta red de apoyo. Imaginó una aplicación donde las madres solteras pudieran conectar, compartir recursos, intercambiar servicios y, lo más importante, apoyarse mutuamente. Cuando Tiago llamó para confirmar su clase de francés para el día siguiente, Juliana no pudo contener su emoción y compartió la idea. «Se ve genial», respondió genuinamente impresionado. «¿Ya hay algo así en el mercado?» «Existen algunas aplicaciones para compartir viajes y cuidar niños, pero nada específico para la realidad de las madres solteras. Sería una plataforma que entendiera nuestras necesidades particulares». «Deberías desarrollar esto», la animó Tiago. «Estoy seguro de que ayudaría a muchas mujeres». Juliana se rió, cambiando de tema. «Claro, porque tengo mucho tiempo libre y conocimientos de programación». «El tiempo se puede ajustar, y hay profesionales en programación», respondió con seriedad. «Juliana, esto podría ser muy importante». A la mañana siguiente, durante 1960, la clase de francés, Tiago volvió a abordar el tema. «He estado pensando en tu aplicación», dijo, sorprendiendo a Juliana con la seriedad con la que se tomó lo que ella consideraba un sueño imposible. «Me gustaría proponer una colaboración, Juliana». Arqueó las cejas. «¿Asociación? Mi empresa podría financiar el desarrollo inicial, y tú serías la mente creativa detrás del concepto. Tu experiencia como madre soltera y tu visión serían el núcleo del proyecto». «Tiago, esto es», dudó, abrumada por la magnitud de la propuesta. «No sé nada de gestión de proyectos tecnológicos ni de modelos de negocio». «Pero ya sabes todo sobre las necesidades de tu público objetivo», argumentó. «El resto se puede aprender o delegar». El entusiasmo de Tiago era contagioso, pero Juliana aún tenía sus reservas. «¿Por qué harías eso? ¿Qué te interesaría en un proyecto así?» Tiago consideró la pregunta por un momento. «¿En serio? Después de años construyendo edificios y centros comerciales, la idea de construir algo que realmente cambie vidas para mejor es refrescante», sonrió. «Además, creo en tu potencial, Juliana. Tienes una visión y una determinación excepcionales». Durante las siguientes semanas, lo que empezó como una idea vaga tomó forma. Juliana, aún indecisa, pero cada vez más involucrada, empezó a documentar todas las funciones que imaginaba para la aplicación. Tiago, a su vez, movilizó al equipo de tecnología de su empresa para evaluar la viabilidad técnica. Establecieron una rutina de reuniones semanales para discutir el proyecto, siempre después de las clases de Daniel en el conservatorio. El niño, al notar el entusiasmo de su madre, se convirtió en su mayor apoyo. «Esto va a ayudar a muchas familias como la nuestra, mamá»,
dijo una noche, mientras Juliana le mostraba los bocetos de las pantallas de la aplicación que había diseñado. «Estoy orgulloso de ti». Las sencillas palabras de su hijo conmovieron profundamente a Juliana. Durante años, había dedicado toda su energía a asegurarle oportunidades. La idea de que ahora perseguía un sueño, uno que podría beneficiar a otras mujeres en situaciones similares, la aterraba y la llenaba de alegría a la vez. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por el parque de la Aclimação después de ver una actuación de Daniel con la orquesta juvenil del conservatorio, Tiago hizo una sugerencia que cambiaría definitivamente el rumbo del proyecto. ¿Y si ampliáramos el concepto más allá de la logística? ¿Y si la aplicación también incluyera oportunidades de formación profesional, orientación jurídica y apoyo psicológico? Juliana dejó de caminar visualizando el potencial de la idea. Sería una plataforma de apoyo completa, una verdadera comunidad. Exactamente, asintió Tiago, entusiasmado con su reacción. Podríamos establecer alianzas con empresas para ofrecer empleos con horarios flexibles, escuelas con becas, profesionales que donen unas horas de consultoría. ¿De verdad crees que esto es posible?, preguntó Juliana, aún dudando en entregarse por completo al sueño. «Contigo al mando, claro que sí», respondió con una convicción que finalmente rompió las últimas barreras de duda en el corazón de Juliana. Esa noche, al regresar a casa, Juliana se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir un plan detallado para lo que ahora llamaba el Proyecto Madres Solteras. A medida que las ideas fluían, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su interior. Lo que empezó como gratitud por la oportunidad que le había brindado Daniel se estaba convirtiendo en una misión personal: usar su propia experiencia para crear algo que apoyara a mujeres como ella. Al otro lado de la ciudad, en su ático de jardín, Tiago también reflexionaba sobre los cambios en su vida. El empresario que antes solo se preocupaba por las ganancias y la expansión del negocio ahora pasaba horas pensando en cómo una aplicación podría facilitar la vida a las madres solteras. El hombre que antes medía el éxito con números, ahora lo medía por el brillo en los ojos de un adolescente al tocar el violín, por la determinación de una mujer de transformar su lucha personal en un proyecto de impacto social. La semilla de la transformación había sido plantada en ambos y estaba empezando a dar sus primeros frutos. Habían transcurrido 6 meses desde el inicio del desarrollo de la aplicación, ahora oficialmente llamada Red Solidaria. El proyecto había crecido exponencialmente, atrayendo la atención de inversores sociales, empresas interesadas en la responsabilidad social corporativa y, sobre todo, mujeres deseosas de una plataforma que satisficiera sus necesidades específicas. Un miércoles por la mañana, Juliana entró en la sala de reuniones de Moró Emprendimientos para una presentación crucial. Ataviada con un traje azul marino, regalo de Elena Valois, quien se había convertido en su mentora, respiró hondo, intentando controlar los nervios. En la sala, además de Tiago, había 5 posibles inversores, todos ejecutivos de grandes empresas interesadas en financiar la siguiente fase del proyecto. «Damas y caballeros», comenzó Juliana con una voz más firme de lo que esperaba, «la aplicación Red Solidaria no es solo una herramienta tecnológica, es una respuesta a un problema social urgente que afecta a millones de personas». Al presentar datos sobre las madres solteras en el país, el alto porcentaje que vive por debajo del umbral de pobreza, las dificultades para acceder al mercado laboral, los desafíos logísticos, Juliana percibió la atención de los inversionistas. Su experiencia personal, que antes consideraba una limitación en el ámbito empresarial, se convirtió ahora en su mayor fortaleza. Habló con autoridad sobre un tema que conocía a la perfección. La primera versión beta de la aplicación se lanzará el próximo mes, explicó, mostrando las pantallas del prototipo. Ya tenemos 500 madres registradas para probar las funciones de transporte compartido, intercambio de servicios y oportunidades de trabajo flexible. Al final de la presentación,
Los inversores parecían impresionados. Las preguntas eran técnicas y específicas, pero Juliana, para su sorpresa, tenía respuestas para todas. Meses de arduo trabajo en el proyecto habían transformado a la profesora de idiomas en una emprendedora social elocuente y con visión de mercado. Señora Díaz, comentó un ejecutivo de marketing, su visión para expandir la aplicación es fascinante. Sobre todo la idea de conectar empresas dispuestas a ofrecer horarios flexibles con madres cualificadas. Al finalizar la reunión, los 5 inversores se habían comprometido a apoyar el proyecto. Juliana permaneció en la sala vacía durante unos minutos, asimilando lo que acababa de suceder. La sensación era surrealista, de una profesora con dificultades para pagar las cuentas a liderar un proyecto con el potencial de impactar miles de vidas. Tiago entró en la habitación interrumpiendo sus reflexiones con una amplia sonrisa. «Estuviste absolutamente brillante», elogió con sincero orgullo. «Se mostraban escépticos al llegar, pero los convenciste por completo». «Todavía no lo puedo creer», confesó Juliana dejándose caer en una silla. «Cuando pienso en cómo empezó todo...» «Con un encuentro casual en un café», añadió Tiago sentándose a su lado. ¿Quién hubiera pensado que esa conversación nos traería aquí? Había una cómoda intimidad entre ellos, forjada durante meses de trabajo conjunto, confidencias compartidas y un respeto mutuo que crecía, día a día. Las clases de francés habían sido abandonadas hacía tiempo, sustituidas por largas conversaciones sobre el proyecto y cada vez más conversaciones personales sobre sus vidas, sueños y decepciones. «Daniel tiene una actuación la semana». «¿Qué viene?», dijo Juliana, cambiando de tema. «Su primer concierto en solitario. Está nervioso, pero muy emocionado». «No me lo perdería por nada del mundo», aseguró Tiago, quien se había convertido en una presencia constante en la vida del niño, siempre presente en sus actuaciones, ayudándolo con dudas sobre teoría musical o simplemente escuchándolo practicar. El celular de Juliana sonó, interrumpiendo la conversación. Contestó frunciendo el ceño al reconocer la voz del otro lado. «Sí, es ella». «¿Cómo conseguiste mi número?» «Ya veo». «No, eso no sería posible». «Lo siento, pero no me interesa». Cuando colgó, su rostro había perdido el color y sus manos temblaban ligeramente. «¿Pasó algo?», preguntó Tiago preocupado. Juliana dudó, visiblemente perturbada. Era Roberto, el padre de Daniel. Después de 8 años sin noticias, de repente quiere conocer a su hijo. ¿Qué? ¿Cómo supo de ustedes? Al parecer, vio un artículo sobre el proyecto Red Solidaria en una revista de negocios. Tenía una foto mía y mencionaba a Daniel como un prodigio musical. Tiago observó las emociones conflictivas en el rostro de Juliana. Ira, confusión, preocupación. «¿Qué vas a hacer?» «Nada», respondió ella decidida. «Daniel está en un momento crucial. Lo último que necesita es el tormento emocional de conocer a un padre que lo abandonó de niño». Tiago asintió, respetando su decisión, pero algo en sus ojos sugería que el asunto no estaba terminado. En los días siguientes, Juliana se sumergió en el trabajo, como siempre hacía cuando necesitaba procesar emociones difíciles. El lanzamiento de la aplicación era inminente y había miles de detalles que resolver. Entre reuniones con desarrolladores, entrevistas con medios de comunicación y las tareas del hogar con Daniel, apenas tuvo tiempo para reflexionar sobre la reaparición de Roberto. Una tarde, al llegar a casa después de una reunión particularmente agotadora, encontró a Daniel sentado en la sala de estar, con un sobre abierto en las manos y una expresión preocupada en el rostro. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó dejando su bolso en el sofá y sentándose a su lado. «¿Por qué no me dijiste que mi padre se puso en contacto?». La voz del adolescente estaba cargada de dolor y confusión. Juliana sintió que el suelo se le escapaba. «¿Cómo lo supiste?». Daniel levantó el sobre. «Me escribió, dejó la carta en recepción. Dice que ha intentado hablar contigo, pero no lo dejas». El corazón de Juliana se aceleró. Roberto había ido a su edificio y averiguó dónde vivían. La sensación de que su privacidad había sido violada
se mezcló con la culpa por no haber hablado abiertamente con su hijo. ¿Ya te registraste? Hazlo ahora y dinos desde qué ciudad nos sigues. Daniel iba a hablar contigo. Estaba esperando el momento oportuno. Con el concierto a la vuelta de la esquina, no quería ser una molestia. Ya no soy un niño, madre, la interrumpió, con una voz más firme que la que Juliana jamás había oído. Tengo derecho a saber de mi padre. Respiró hondo, reconociendo la verdad en las palabras de su hijo. Tienes razón, debería haber hablado contigo primero. Lo siento. Daniel miró la carta que tenía en las manos. Quiere verme. Dice que lamenta todos estos años, que ha cambiado, que quiere verme. ¿Y qué quieres?, preguntó Juliana, intentando mantener la voz neutra a pesar del torbellino de emociones. No lo sé, confesó el chico. Una parte de mí quiere conocerlo, entender por qué se fue. Otra parte tiene miedos y también rabia. Juliana abrazó a su hijo, sintiendo el conflicto que lo desgarraba. Sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Necesito pensar, dijo, poniéndose de pie. Voy a practicar un poco. Pronto los sonidos del violín llenaron el apartamento. Beethoven, notó Juliana, intenso, turbulento, apasionado. La música como refugio en momentos de agitación emocional, algo que ella misma le había enseñado a su hijo. Esa noche, sin poder dormir, Juliana llamó a la única persona con la que se sentía cómoda para compartirle sus miedos más profundos. Va a salir lastimado. Tiago, soltó con las lágrimas finalmente escapando tras horas de contener sus emociones. Conozco a Roberto. Se emociona, promete y luego desaparece. Daniel ya sufrió abandono una vez, no podría soportar pasar por eso otra vez. No puedes protegerlo para siempre, respondió Tiago con dulzura. Daniel está creciendo, forjando su propia identidad. Conocer a su padre, aunque sea una experiencia dolorosa, puede ser importante para él. ¿Y si a Roberto solo le interesa el prodigio musical, la potencial fama de su hijo? Siempre ha sido un oportunista. Entonces Daniel se dará cuenta de esto por sí mismo, y tú estarás allí para apoyarlo. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, mientras Tiago escuchaba pacientemente, mientras Juliana expresaba todos sus temores. Al colgar se sintió más tranquila, aunque la situación seguía siendo dolorosa. A la mañana siguiente, Daniel la sorprendió mientras tomaba un café. He decidido que quiero verte, anunció con una determinación evidente en su voz. Pero con algunas condiciones. Primero, quiero que sea en un lugar público. Segundo, quiero que estés presente. Y tercero, dudó. Me gustaría que Tiago también estuviera allí. La última condición sorprendió a Juliana. ¿Tiago, por qué? Daniel se encogió de hombros un poco avergonzado. Sabe de negocios, conoce a la gente, sabrá si mi padre es sincero o no. Además, añadió en voz baja, me siento más seguro cuando está cerca. Juliana asintió, conmovida por la confianza que su hijo tenía en Tiago. El empresario se había convertido en una presencia constante en sus vidas, un refugio en medio de las transformaciones de los últimos meses. La reunión estaba programada para el domingo siguiente en una cafetería del Patio Mall, un lugar tranquilo, con suficiente gente para estar cómodo, pero lo suficientemente tranquilo como para una conversación significativa. Juliana había pasado la semana con creciente ansiedad, dividida entre los últimos preparativos para el lanzamiento de la aplicación y la preocupación por el bienestar emocional de su hijo. Cuando llegó el domingo, Tiago los recogió en 1900 su coche. De camino al centro comercial, intentó rebajar la tensión hablando del concierto de Daniel, que sería la semana siguiente, pero el nerviosismo era palpable dentro del vehículo. En el café, sentados en una mesa discreta al fondo del establecimiento, esperaron en silencio. A las 3 en punto, entró Roberto, mayor de lo que Juliana recordaba, con algunas canas en las sienes, pero con el mismo encanto que la había conquistado tantos años atrás. Sus ojos, idénticos a los de Daniel, recorrieron la sala hasta encontrarlo. Por un instante pareció dudar.
como si solo entonces se diera cuenta de la magnitud del momento. Luego, respirando hondo, se acercó a la mesa. «Hola, Juliana», saludó, con la voz delatando nerviosismo. Se giró hacia Daniel con una emoción genuina en la mirada. «Tú debes ser Daniel. Es increíble conocerte por fin». El adolescente asintió con rigidez sin extender la mano. Roberto miró entonces a Tiago con expresión de confusión. «Este es Tiago Moreau», presentó Juliana secamente, «un amigo cercano de la familia». Roberto estrechó la mano de Tiago con una sonrisa forzada, claramente tratando de evaluar exactamente qué papel jugaba ese hombre en la vida de su expareja. Y su hijo. La conversación inicial fue incómoda, marcada por largos silencios y preguntas superficiales. Roberto intentó desesperadamente conectar con Daniel, elogiando su talento musical y preguntándole sobre sus gustos e intereses. El chico respondió con cortesía, pero con evidente reserva. Poco a poco, la conversación se profundizó. Roberto explicó que había pasado los últimos años en el extranjero, trabajando en varios países, y que recientemente había regresado a su país para incorporarse a una empresa multinacional. Habló de su arrepentimiento por haber abandonado a su familia, de lo joven e inmaduro que había sido en aquel entonces y del miedo que le inspiraban las responsabilidades de la paternidad. «Sé que no tengo derecho a pedirte perdón», dijo, mirando directamente a Daniel, «pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte, de formar parte de tu vida de alguna manera». Daniel observó a su padre en silencio. Sus ojos revelaban el conflicto que sentía en su interior. Finalmente, formuló la pregunta que llevaba años cargando. «¿Por qué nunca intentaste verme antes? ¿Por qué ahora?» Roberto apartó la mirada, visiblemente incómodo. «Es complicado. Hubo problemas, la distancia. La verdad», interrumpió Tiago con calma, «sería preferible». Roberto miró a Tiago con irritación, pero algo en la firmeza del empresario lo hizo reconsiderar. Suspirando, admitió. «Vi el artículo sobre la aplicación de tu madre. Mencionaba que eras una violinista prometedora. Sentí curiosidad y, para ser sincero, también orgullo. Y cuando investigué un poco más y vi videos tuyos tocando, su voz se fue apagando. Me di cuenta de todo lo que me había perdido». Daniel asimiló la información. Su rostro era una máscara indescifrable. Juliana quería protegerlo, decirle que no era necesario que continuaran con eso, pero respetaba el silencio de su hijo. «Quiero ser sincero», continuó Roberto, ahora dirigiéndose directamente a Daniel. «Sé que no merezco un lugar en tu vida, pero si me das una oportunidad, te prometo que esta vez no desapareceré». El adolescente finalmente habló, su voz sorprendentemente madura. «No puedo prometer nada. Necesito tiempo para pensar». Roberto asintió, aceptando la respuesta. «Me parece bien, puedo esperar». La conversación continuó un rato más, con Roberto compartiendo anécdotas de su vida en el extranjero y preguntando por las clases de Daniel en el conservatorio. Cuando finalmente se despidieron, intercambiaron números de teléfono, y Daniel prometió contactarlo cuando estuviera listo. En el coche, camino a casa, reinaba un silencio denso. Juliana observaba a su hijo de reojo, intentando descifrar sus emociones. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Daniel miró por la ventana unos instantes antes de responder. «Supongo que sí. Es extraño, es un desconocido, pero al mismo tiempo vi cosas de mí en él. Su forma de gesticular, algunas expresiones». «¿Qué te parece volver a verlo?», preguntó Tiago, mirando brevemente por el retrovisor. «Todavía no lo sé», respondió el chico con sinceridad. «Necesito procesar todo esto». Al llegar al apartamento, Daniel pidió un momento a solas y se fue a su habitación, violín en mano. Pronto, las notas melancólicas de una sonata llenaron la habitación. Juliana y Tiago estaban sentados en la pequeña habitación, ambos emocionalmente agotados. «Gracias por estar ahí», dijo tomándole la mano. Significó mucho para Daniel. «Y para mí también». Tiago le apretó la mano con suavidad. «Siempre estaré aquí para ustedes dos, Juliana, lo sabes, ¿verdad?».
Había una intensidad en su mirada que le aceleró el corazón. En los últimos meses, algo había cambiado entre ellos. Una unión gradual, sentimientos que crecían en silencio, tácitos, pero cada vez más evidentes. «Lo sé», respondió ella suavemente. En ese momento de vulnerabilidad compartida, con la música de Daniel de fondo, ambos reconocieron que lo que había comenzado como una relación de mentor y protegido se había convertido en algo mucho más profundo y significativo. La reaparición de Roberto, en lugar de amenazar esa conexión, pareció haber fortalecido el vínculo entre ellos, cristalizando sentimientos que habían ido madurando poco a poco. El teatro municipal resplandecía aquella tarde de primavera. Las luces de su fachada neoclásica iluminaban la plaza Leopold, mientras una hilera de elegantes coches descargaba a los invitados vestidos de gala. El concierto benéfico Talentos del Mañana se había convertido en uno de los eventos más esperados del calendario cultural paulista, sobre todo tras el anuncio del debut como solista de Daniel Díaz, el joven violinista que se había ganado la admiración de la crítica y la música profesional. Entre bastidores, Daniel se ajustaba nerviosamente la pajarita de su smoking. A sus 14 años, el chico había crecido notablemente en los últimos meses, no solo en altura, sino también en presencia y madurez. Su violín, un instrumento italiano del siglo XIX que Tiago había insistido en incluir en el programa de becas, estaba en su estuche abierto. ¿Lista para el gran momento?, preguntó Juliana al entrar al probador. Ella misma lucía espectacular con un vestido largo verde esmeralda, regalo de Elena Valois para la ocasión. Daniel sonrió, con la tensión evidente en sus ojos. «Creo que sí. Un poco nervioso, pero el profesor Andrade dice que eso es bueno. Le da energía a la actuación». «Tiene razón», confirmó Juliana ajustando el arco de su hijo. «Y recuerda, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti, siempre». Llamaron suavemente a la puerta y entró Tiago, elegante con su smoking. «¿Puedo unirme al momento familiar?» Daniel sonrió visiblemente aliviado por su presencia. «Claro, te traje algo para la suerte», dijo Tiago entregándole al adolescente una pequeña caja. Daniel lo abrió con curiosidad y reveló unos gemelos de plata con pequeñas notas musicales grabadas. «Son preciosos», murmuró, sinceramente conmovido por el gesto. «Eran de mi abuelo», explicó Tiago. «Él también era músico, tocaba el clarinete en una orquesta de Río. Creo que habría querido que pertenecieran a alguien que realmente apreciara la música». Juliana observó la interacción con pesar. La relación entre Tiago y Daniel había florecido en los últimos meses, trascendiendo la simple dinámica de mentor y protegido. Había un afecto genuino, un vínculo que llenaba el vacío dejado por la ausencia de una figura paterna en la vida del chico. «Gracias», dijo Daniel, poniéndose los gemelos con cuidado. «Significa mucho para mí». Un ayudante de escena apareció en la puerta, anunciando que faltaban 10 minutos para el comienzo. La tensión volvió al rostro de Daniel. «Estaremos en primera fila», aseguró Juliana abrazando a su hijo. «Va a ser increíble». «Respira hondo y deja que la música fluya», aconsejó Tiago, apretándole el hombro al chico en un gesto de apoyo. «El resto vendrá solo». Mientras se dirigían a sus asientos entre el público, Juliana vio a Roberto, sentado unas filas más atrás. Desde que se conocieron en el café hacía casi un mes, él y Daniel se habían comunicado ocasionalmente por mensaje de texto. El adolescente, cauteloso pero curioso, había permitido este acercamiento gradual, marcando sus propios límites. Roberto había pedido asistir al concierto y Daniel, tras algunas dudas, había aceptado. «Ya vino», le comentó Juliana en voz baja a Tiago, indicando discretamente la dirección de Roberto. «¿Daniel lo sabe?» «Sí, fue él quien sugirió la invitación», suspiró. «Todavía no sé qué pensar al respecto». Tiago le apretó la mano con suavidad. «Es natural, Yu. Daniel está descubriendo cómo integrar a Roberto en su vida, a su manera». El uso del apodo cariñoso no pasó, se ha desapercibido. Últimamente algo había cambiado entre ellos.
caricias que se prolongaban un poco más, miradas que comunicaban, más que palabras, una creciente intimidad que ambos reconocían, pero que aún no habían nombrado. Las luces se atenuaron y el silencio invadió el teatro. El maestro de ceremonias subió al escenario para dar la bienvenida a todos y explicar el propósito benéfico del evento: recaudar fondos para el recién creado Projeto Rede Solidaria, una iniciativa innovadora destinada a apoyar a madres solteras de todo el país. Este proyecto, liderado por la visionaria Juliana Díaz y apoyado por Moró Emprendimientos, ya ha impactado a cientos de familias y promete revolucionar la forma en que entendemos y apoyamos a la maternidad soltera en nuestro país, anunció, provocando una ola de aplausos. Juliana sintió que se le encendía la cara al oír mencionar su nombre en un contexto tan prestigioso. Aún se estaba adaptando a su nueva identidad como emprendedora social, una transformación que ni en sus sueños más locos hubiera imaginado hace apenas un año. Tras las primeras presentaciones de la orquesta, fue el turno de Daniel. El presentador anunció su nombre, destacando su juventud y su impresionante trayectoria, desde la escuela pública hasta convertirse en uno de los estudiantes más prometedores del conservatorio. Cuando Daniel subió al escenario, violín en mano, se hizo un momento de silencio reverente. El niño parecía pequeño en la inmensidad del teatro municipal, pero su postura irradiaba una serena confianza. Colocó el instrumento, respiró hondo como le había aconsejado Tiago y comenzó a tocar el concierto para violín Número 1 de Max Frisch. Desde las primeras notas todos los presentes tuvieron claro que presenciaban algo extraordinario. La técnica de Daniel era impresionante para su edad, pero lo verdaderamente cautivador fue la emoción que transmitía a través de su música, una profundidad de sentimiento que trascendía su juventud. Cada movimiento del arco contaba una historia, cada nota resonaba con una sinceridad que conmovía profundamente a los oyentes. Juliana observaba con lágrimas en los ojos, una mezcla de orgullo maternal y pura admiración por el talento de su hijo. A su lado, Tiago estaba igualmente conmovido, sujetándole firmemente la mano durante toda la actuación. Mientras Daniel interpretaba la cadencia final, hubo un momento de silencio absoluto, como si el público necesitara tiempo para procesar lo que acababan de experimentar. Entonces, como una ola, comenzaron los aplausos titubeantes al principio, que rápidamente se transformaron en una ovación de pie. Gritos de «¡Bravo!» resonaron por el teatro mientras Daniel, con una tímida sonrisa, hacía una reverencia en agradecimiento. Tras 3 devoluciones, el adolescente finalmente salió, visiblemente conmovido por la recepción. Entre bastidores, fue recibido con abrazos entusiastas por profesores y compañeros músicos, muchos de ellos adultos que ahora lo trataban con un nuevo respeto profesional. Superó todas las expectativas, dijo el maestro Carlos, director artístico del conservatorio, al acercarse a Juliana y Tiago después del concierto. Daniel tiene algo excepcional, no solo técnica, sino alma. Me gustaría hablarles sobre sus posibilidades de futuro. Mientras el maestro le explicaba sobre los programas de intercambio internacional y las clases magistrales con violinistas de renombre, Juliana sintió una mezcla de emociones contradictorias. Orgullo por el reconocimiento del talento de su hijo, pero también aprensión ante las nuevas posibilidades que se abrían, posibilidades que podrían alejarlo de ella. Tras unas conversaciones iniciales con el director, finalmente llegaron al camerino de Daniel. El niño estaba rodeado de admiradores, entre ellos varios periodistas que cubrían el evento. Al ver a su madre y a Tiago, se dirigió con entusiasmo hacia ellos. «¿Lo viste? Les gustó mucho», exclamó, con los ojos brillantes de emoción. «Fue magnífico, hijo», dijo Juliana abrazándolo fuerte. «Los conquistaste por completo». «Esa interpretación del segundo movimiento», comentó Tiago, «fue una de las cosas más conmovedoras que he escuchado. Tu abuelo estaría orgulloso de ver sus gemelos en un talento como tú». Daniel sonrió, tocándose los gemelos con reverencia.
Fue entonces cuando notó otra presencia en la puerta del camerino. Roberto, con un ramo de flores en la mano, observando la escena familiar con una expresión compleja que mezclaba orgullo y cierta melancolía por todo lo que había perdido. ¿Puedo entrar?, preguntó vacilante. Daniel asintió y un silencio momentáneo se apoderó del grupo. La dinámica seguía siendo delicada y las emociones se negociaban con cuidado. «Te veías espectacular», dijo Roberto, ofreciéndole el ramo. «Realmente extraordinario». «Gracias», respondió Daniel, aceptando las flores con una leve sonrisa. «Gracias por venir». La interacción fue breve pero significativa. Un pequeño paso en la construcción de una relación que ambos aún estaban aprendiendo a desarrollar. Roberto intercambió saludos amables con Juliana y Tiago antes de despedirse, prometiendo llamarlos durante la semana. Tras el concierto, se celebró una elegante recepción en una de las salas del teatro. Como uno de los principales patrocinadores del evento, se esperaba la llegada de Tiago, quien insistió en que Juliana y Daniel lo acompañaran. La sala se llenó de figuras influyentes del mundo cultural y empresarial de la capital, muchas de las cuales acudieron para felicitar a Daniel y conocer a la mujer que impulsaba el proyecto Rede Solidaria. Señorita Díaz, la llamó una elegante dama a quien Juliana reconoció como la esposa del gobernador. Su trabajo con la aplicación es inspirador. Me encantaría saber más sobre cómo podemos implementar algo similar en las políticas públicas. Mientras Juliana explicaba los principios del proyecto, sintió una mano en su espalda. Tiago, que la apoyaba en silencio mientras conversaba con personas que hasta hace poco vivían en un mundo completamente distante del suyo. La noche avanzaba, y Daniel, exhausto tras la adrenalina de la actuación, empezó a mostrar signos de fatiga. Tiago se dio cuenta y discretamente organizó su salida, asegurándose de que pudieran despedirse de los invitados importantes sin prolongar demasiado la noche. En el coche, camino a casa, Daniel se quedó dormido en el asiento trasero, con Nasdam, el estuche del violín fuertemente aferrado a sus brazos, incluso mientras dormía. Juliana observaba a su hijo por el espejo retrovisor, asombrada por la transformación que había ocurrido en su vida. «¿En qué piensas?», preguntó Tiago en voz baja, al notar su mirada contemplativa. «¿Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo?», respondió. «Hace un año daba clases particulares de francés y me costaba pagar el alquiler. Ahora», hizo un gesto vago, como si las palabras no fueran suficientes para abarcar la magnitud de los cambios. «Ahora eres una respetada emprendedora social, al frente de un proyecto que transformará la vida de miles de mujeres», añadió Tiago. «Y Daniel va camino de convertirse en uno de los grandes violinistas de su generación». «Gracias a ti», dijo Juliana con la voz entrecortada por la emoción. Tiago negó con la cabeza. «Simplemente ofrecí recursos. El talento de Daniel siempre estuvo presente, al igual que su determinación y visión para el proyecto. Ambos son extraordinarios, Juliana. Fue un privilegio reconocerlo y formar parte de este proyecto». Al llegar al edificio de Juliana, Tiago ayudó a despertar a Daniel y a subir sus cosas. El adolescente, aún somnoliento, murmuró buenas noches y se fue directo a su habitación, dejando a los adultos solos en la pequeña sala. «¿Te apetece un café?», ofreció Juliana. «O quizás un poco de vino. Creo que tenemos algo que celebrar». «Un vino sería perfecto», asintió Tiago. Sentados en el pequeño balcón del apartamento, con las copas en la mano, contemplaban las luces de la ciudad. Había una cómoda intimidad entre ellos, forjada durante meses de confianza y apoyo mutuos. «El maestro Carlos mencionó los programas de intercambio», comentó Juliana, rompiendo el silencio. «Clases magistrales en Europa, concursos internacionales. ¿Qué opinas de esto?», preguntó Tiago con dulzura, percibiendo su aprensión. «Desgarrada», admitió. «Quiero que Daniel tenga todas las oportunidades posibles, pero la idea de que se vaya a otro país, aunque sea temporalmente». Su voz se fue apagando. «Da miedo», añadió Tiago con compasión. «Ustedes dos siempre han sido un equipo». «Exactamente.
Desde que era un bebé, siempre hemos sido nosotros dos contra el mundo. Suspiró. Pero sé que debo dejarlo crecer, que siga su propio camino. No estaría solo, ¿sabes?, dijo Tiago con voz más suave. Si Daniel se va de intercambio, quiero decir. Juliana se giró hacia él, observando su rostro en la tenue luz del balcón. Había una vulnerabilidad en sus ojos que ella rara vez veía. El poderoso empresario momentáneamente reemplazado por el hombre que, ahora comprendía con claridad, se había enamorado de ella. Tiago comenzó, sin saber cómo expresar, la complejidad de sus propios sentimientos. No tienes que decir nada ahora, la interrumpió con suavidad. Solo quería que supieras que estoy aquí, no solo como socio ni amigo de la familia, sino como alguien que se preocupa profundamente por ti, por los dos. El momento fue interrumpido por el timbre del celular de Juliana. Era Elena Valois, quien llamaba para compartir la excelente noticia de que el evento había superado todas las expectativas de recaudación de fondos para el proyecto Red Solidaria. «Hemos conseguido financiación para los próximos 2 años», exclamó Elena, con la voz llena de entusiasmo. Además, el Departamento de Bienestar Social quiere implementar el modelo de la app como política pública en 3 estados. Al colgar, Juliana estaba radiante. «No lo puedo creer. El proyecto sí que va a ser a gran escala». Tiago sonrió, genuinamente feliz por ella. «Te lo mereces. Juliana, convertiste tu experiencia personal en algo que ayudará a miles de mujeres». En ese momento, al mirar a Tiago, el hombre que había llegado a su vida por casualidad y se había convertido en una parte fundamental de ella, Juliana sintió una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Las barreras que había erigido, el miedo a confiar, a depender de alguien, finalmente comenzaban a derrumbarse. «Sobre lo que dijiste antes», empezó, armándose de valor. «Yo también te aprecio mucho, Tiago, más de lo que jamás imaginé». La mirada que intercambiaron comunicó todo lo que las palabras no podían expresar. El reconocimiento de sentimientos que habían crecido lentamente, naturalmente, a través de momentos compartidos, desafíos superados juntos, una conexión que trascendió las circunstancias de su encuentro inicial. Cuando Tiago se inclinó lentamente hacia ella, Juliana no dudó. El beso fue suave, casi irreverente. El comienzo de algo nuevo, pero también la culminación de un viaje que había comenzado en ese café meses atrás, cuando un empresario solitario se sintió intrigado por una madre soltera que hablaba 5 idiomas. Un año después del memorable concierto de Daniel, la vida de Juliana Díaz era prácticamente irreconocible comparada con la anterior. El pequeño apartamento había sido reemplazado por una cómoda casa en Alto de Pineiros, con un estudio especial para las prácticas de Daniel y una oficina donde Juliana coordinaba la expansión nacional del proyecto Red Solidaria. La aplicación, lanzada oficialmente hace 10 meses, ya contaba con más de 50.000 usuarios en todo el país. Lo que empezó como una simple herramienta para compartir viajes y servicios entre madres solteras se había transformado en una plataforma integral que ofrecía desde oportunidades de teletrabajo hasta asistencia legal y psicológica. Ese domingo, por la mañana, Juliana tomaba café en el balcón, contemplando el jardín donde Tiago y Daniel conversaban animadamente mientras instalaban un sistema de riego automático para las plantas. El ambiente doméstico aún la sorprendía de vez en cuando. La naturalidad con la que Tiago se había integrado en sus vidas, la relación de respeto y admiración mutua que había forjado con Daniel, la colaboración que floreció tanto en 1900, sus vidas personales como en sus proyectos profesionales. «Mamá», llamó Daniel interrumpiendo sus pensamientos, «necesito mostrarles algo a ti y a Tiago». El adolescente, que ya tenía 15 años y era casi tan alto como Tiago, tenía una expresión enigmática que despertó inmediatamente la curiosidad de Juliana. «¿Qué pasa, hijo?» «Vamos a la sala», respondió con misterio. «Es importante». En la espaciosa sala, decorada con una armoniosa mezcla de los gustos de Juliana y Tiago,
Daniel tomó su portátil y abrió un correo electrónico, girando la pantalla para que ambos pudieran verlo. «Llegó anoche», explicó. «Es de la Academia Menuhin de Suiza». Juliana sintió que se le aceleraba el corazón al leer el correo electrónico. Daniel había sido aceptado en un programa de verano de 6 semanas en la prestigiosa academia tras enviar grabaciones de sus actuaciones. Además, lo estaban considerando para una beca completa para el programa regular, algo extremadamente raro para un joven de su edad. «Daniel, esto es extraordinario», dijo Tiago, el primero en encontrar la voz. «La Academia Menuhin es una de las mejores del mundo para jóvenes violinistas». Juliana miró a su hijo con un torbellino de emociones contradictorias en el pecho, un inmenso orgullo por su talento reconocido internacionalmente, pero también aprensión ante la perspectiva de verlo partir tan lejos, aunque fuera temporalmente. «¿Sabías de esto?», preguntó en voz baja. «¿De la inscripción?». Daniel asintió un poco vacilante. «El profesor Andrade me ayudó. Dijo que estaba listo, pero quería asegurarme antes de decírtelo». «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Juliana, abrazando a su hijo con fuerza. Muy orgullosa. «Entonces, ¿crees que debería aceptar?», preguntó Daniel, con una voz que revelaba que, a pesar de su creciente confianza, seguía siendo un adolescente en busca de aprobación. «Claro que sí», respondió Tiago sin dudarlo. «Es una oportunidad única, Daniel». Juliana asintió, tragándose el nudo en la garganta. «Tu lugar está donde tu música pueda florecer mejor, y si es Suiza, entonces ahí es donde deberías ir». Daniel sonrió aliviado. «Gracias. Yo tenía muchas ganas de ir, pero necesitaba saber que me apoyabas». «Siempre», aseguró Juliana. «A donde te lleve tu talento». En las semanas siguientes, los preparativos para el viaje de Daniel ocuparon toda la casa. Pasaportes, visados, ropa adecuada para el clima suizo y largas conversaciones sobre qué esperar de una experiencia internacional. Roberto, quien mantenía contacto regular con su hijo, se ofreció a acompañarlo en el viaje, ya que tenía asuntos de negocios en Europa en ese momento. «¿Qué te parece?», le preguntó Daniel a Juliana, visiblemente indeciso sobre si aceptar la oferta de su padre. «Es tu decisión», respondió ella, decidida a no influir en la relación que se estaba formando entre padre e hijo. «¿Qué te parece?». Daniel pensó, «Un momento. Supongo que me gustaría que fuera. Nos hemos hecho muy amigos estos últimos meses y, bueno, estaría bien tener a alguien conocido allí, al menos los primeros días». Juliana asintió, reconociendo que su hijo estaba creciendo, tomando decisiones independientes y forjando sus propias relaciones. «Entonces dile que le das la bienvenida a su compañía». Un sábado por la tarde, apenas 2 semanas antes de la partida de Daniel, Tiago invitó a Juliana a un almuerzo especial. «Solo nosotros dos», explicó. «Daniel va a pasar el día con Roberto, eligiendo algunas cosas para el viaje». A Juliana le extrañó el tono ligeramente nervioso de Tiago, tan distinto de su habitual confianza, pero accedió. La llevó al restaurante Fasano, uno de los más elegantes de la capital, donde los recibieron con especial deferencia y los condujeron a una mesa privada con vistas a los jardines del Parque Trianon. «¿Alguna ocasión especial que deba saber?», preguntó Juliana sonriendo mientras aceptaba la copa de champán que le sirvió el sumiller. Tiago sonrió, con esa sonrisa torcida que le encantaba. Solo quería un momento de tranquilidad antes del ajetreo de las próximas semanas. El almuerzo transcurrió en un ambiente relajado, discutiendo los planes para el proyecto Redes Solidaria, que ahora se estaba expandiendo a otros países de América Latina, y las últimas actualizaciones de Daniel en el conservatorio. El maestro Carlos dijo que nunca había visto a nadie dominar Paganini tan rápido, comentó Juliana con orgullo evidente en su voz. «Aparentemente los caprichos son una pesadilla, técnica para la mayoría de los violinistas, pero Daniel simplemente fluye con ellos». «Tiene un don excepcional», coincidió Tiago, «pero también te tiene como madre, lo que explica en gran medida su determinación y sensibilidad». Juliana sonrió,
todavía sorprendida por la facilidad con la que Tiago la hacía sentir especial. Tras un año de noviazgo, el empresario seguía tratándola con la misma admiración que al principio, valorando sus logros y apoyando sus sueños. Después del postre, Tiago parecía cada vez más nervioso, revisando su teléfono repetidamente y ajustándose la corbata innecesariamente. Finalmente respiró hondo, como si se animara. «Juliana, hay algo que quiero preguntarte». Ella lo miró desconcertada por su repentina seriedad. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» «Todo está perfectamente bien», le aseguró, extendiendo las manos sobre la mesa. «De hecho, nunca me he sentido mejor en mi vida». Antes de que pudiera continuar, se oyó un suave sonido proveniente de la entrada de la sala privada. Juliana se giró sorprendida al ver entrar a Daniel, violín en mano, seguido de un cuarteto de cuerdas compuesto por músicos de la Orquesta Sinfónica Municipal. «¿Qué pasa?», preguntó confundida, mirando de Daniel a Tiago. «Solo escucha», pidió Tiago suavemente. Daniel tomó su lugar con el cuarteto y, tras una breve inclinación de cabeza, comenzaron a tocar. Juliana reconoció de inmediato la melodía. «Por una cabeza», el tango de Carlos Gardel, que una vez le había mencionado a Tiago como su pieza favorita. Daniel tomó el solo de violín, interpretando la melancólica y apasionada melodía con sorprendente madurez, llenando la sala de pura emoción. Mientras la música fluía, Tiago se levantó de su silla y, para asombro de Juliana, se arrodilló junto a ella. En sus manos había una pequeña caja de terciopelo azul. «Juliana Díaz», comenzó con voz ligeramente temblorosa, «en los últimos 18 meses has transformado mi vida de maneras que jamás imaginé. Antes de conocerte tenía éxito, pero ningún propósito. Tenía posesiones, pero ninguna felicidad real». La música continuó de fondo. Daniel observaba la escena con una sonrisa cómplice mientras dirigía al cuarteto. «Me has enseñado el verdadero significado de la valentía, la determinación y el amor incondicional», continuó Tiago. «Tú y Daniel se han convertido en mi familia, en el centro de mi mundo. Y ahora, mientras nos preparamos para apoyar a Daniel en su camino, quiero pedirte que me permitas estar a tu lado en todos tus viajes futuros, como tu compañero, tu socio, y si me haces el honor, tu esposo». Al abrir la caja se reveló un delicado anillo de platino con un zafiro rodeado de pequeños diamantes, elegante y discreto, perfectamente adaptado al estilo de Juliana. «Juliana Díaz, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» Los ojos de Juliana se llenaron de lágrimas y por un instante se quedó sin palabras. Miró a Daniel, quien asintió alentándolo sin dejar de tocar, y luego se giró hacia Tiago, cuyos ojos reflejaban una vulnerabilidad y una esperanza que la conmovieron profundamente. «Sí», respondió finalmente con la voz entrecortada por la emoción. «Sí, Tiago, me casaré contigo». La sonrisa que iluminó su rostro valió más que todas sus palabras. Tras colocarle el anillo en el dedo tembloroso, Tiago se levantó y la besó, mientras Daniel y el cuarteto concluían la pieza con un gesto triunfal. Los músicos se retiraron discretamente, dejando solo a Daniel, quien acudió a abrazar a su madre y a Tiago, formando un abrazo grupal que simbolizaba a la perfección la familia en la que se habían convertido. «¿Sabías esto desde siempre?», le preguntó Juliana a su hijo, secándose las lágrimas. Daniel sonrió, orgulloso de su papel en la sorpresa. «Llevábamos semanas planeándolo. Nos costó mucho mantenerlo en secreto». Los tres almorzaron juntos, celebraron su compromiso y hablaron con entusiasmo sobre sus planes para el futuro. Para Juliana, el momento representó un ciclo completo, de madre soltera que luchaba por criar a su hijo y pagar las cuentas, a una mujer profesionalmente realizada con un proyecto de impacto social y a punto de casarse con un hombre al que amaba y respetaba profundamente. Mientras conducían a casa, Daniel se quedó dormido en el asiento trasero, exhausto por la intensidad emocional de la sorpresiva presentación. Juliana se quedó mirando el anillo en su dedo, aún asimilando la magnitud del momento. «¿En qué piensas?»,
preguntó Tiago al notar su mirada contemplativa. ¿Cómo puede cambiar la vida tan radicalmente en tan poco tiempo?, respondió. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí hoy... El destino, comentó Tiago sonriendo. O quizás simplemente la vida recompensando a alguien que merece cada momento de felicidad. 2 semanas después, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Juliana abrazó a Daniel largo rato, intentando contener las lágrimas. El adolescente, con una mezcla de nerviosismo y emoción por la aventura que le aguardaba, le devolvió el abrazo con la misma intensidad. «Te prometo llamarte todos los días», le aseguró. «Y solo serán 6 semanas, mamá. Volveré antes de que te des cuenta». «Lo sé», respondió Juliana, ajustándose el cuello de la chaqueta con un gesto maternal. «Estoy muy orgullosa de ti, hijo mío, muy orgullosa». Roberto esperaba discretamente a pocos metros de distancia, respetando el momento entre madre e hijo. Durante los últimos meses, había intentado sinceramente reconstruir su relación con Daniel, y aunque el camino había estado marcado por altibajos, ambos parecían haber encontrado un equilibrio que les funcionaba. «Cuídalo bien», le dijo. Juliana a Roberto cuando le llegó el turno de despedirse. «Puedes confiar en mí», me aseguró con una seriedad que parecía sincera. «Haré todo lo posible para que te sientas cómoda». Tiago, quien había estado al lado de Juliana durante todo el proceso, abrazó a Daniel con fuerza. «Recuerda lo que hablamos de aprovechar cada oportunidad de aprendizaje», le dijo al adolescente. «Y no olvides que estaremos ahí para el concierto final, pase lo que pase». «No lo olvidaré», prometió Daniel, visiblemente conmovido por el apoyo de ambos. «Gracias por todo, Tiago. De verdad». El anuncio de embarque resonó por la terminal, anunciando que era hora de partir. Tras un último abrazo grupal, Daniel siguió a Roberto hacia la puerta de embarque, girándose varias veces para saludar antes de desaparecer en la zona restringida. Juliana permaneció inmóvil, observando el lugar donde había desaparecido. Su hijo, una compleja mezcla de emociones dominaba su pecho. «Estará bien», le aseguró Tiago, abrazándola por los hombros. «Es un chico extraordinario». «Lo sé», respondió ella, recostándose en su abrazo. «Es solo que nunca habíamos estado separados tanto tiempo». «Es solo el principio», dijo Tiago con suavidad. «Daniel tiene un talento que lo llevará a escenarios de todo el mundo, y estaremos ahí para apoyarlo en cada paso del camino». De regreso a casa, Juliana guardó silencio, asimilando la nueva realidad. La casa sin Daniel se sentiría extrañamente vacía, incluso con la presencia constante de Tiago. Sabía que era un cambio necesario, el comienzo de una nueva etapa en la que su hijo construiría gradualmente su propia vida. «¿En qué estás pensando?», preguntó Tiago, una pregunta que se había vuelto común entre ellos. «Nuevos comienzos», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Daniel en su viaje a Suiza, nosotros planeando nuestra boda, el proyecto Red Solidaria expandiéndose a otros países. Siento que todos estamos en transición hacia algo nuevo». «Las transiciones pueden ser aterradoras», comentó Tiago, «pero también increíblemente estimulantes». Juliana asintió, reflexionando sobre el extraordinario viaje que las había traído hasta aquí. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende? ¿Cómo empezó todo con algo tan simple, un encuentro casual en un café?» «El famoso efecto mariposa», sonrió Tiago. «Pequeñas acciones, grandes consecuencias». Al llegar a casa, la ausencia de Daniel era palpable, pero también se percibía la apertura de nuevos horizontes. En la mesa de la sala, la laptop estaba abierta con el sitio web del proyecto Red Solidaria, que mostraba cientos de testimonios de mujeres que habían encontrado apoyo, oportunidades y comunidad a través de la plataforma. Juliana se sentó a leer algunas de las historias. Madres que encontraron empleos flexibles, madres que compartieron recursos para cuidar a sus hijos, mujeres que se apoyaron mutuamente en tiempos de crisis. Cada historia representaba una vida transformada, una reflexión ampliada de su propia trayectoria. «Construimos algo muy significativo, ¿no?»,
comentó, sintiendo el brazo de Tiago rodeándola cariñosamente. Lo construiste tú, corrigió. Simplemente creí en tu visión. Somos un buen equipo, sonrió Juliana mirando el anillo de compromiso que brillaba en su mano. En todos los sentidos. Esa noche, mientras preparaban una cena sencilla juntos, sonó el teléfono. Era Daniel, ya instalado en su hotel de Ginebra, deseoso de compartir sus primeras impresiones. La voz vivaz del adolescente, describiendo la ciudad, el hotel y los otros jóvenes músicos que había conocido, reconfortó a Juliana. Las clases empiezan mañana, dijo con la emoción patente en su voz. El profesor Kleinman, el que grabó todos los caprichos de Paganini, será mi tutor principal. Tras colgar con la promesa de una videollamada al día siguiente, Juliana sintió una paz inesperada. Su hijo estaba en camino, tal como estaba destinado a ser. Y por primera vez no se sentía dividida entre sus aspiraciones y las necesidades de él. Ambos prosperaban, cada uno a su manera. «Creo que estaremos bien», le dijo a Tiago mientras ponían la mesa para la cena. «Muy bien», respondió, besándola suavemente. «Apenas estamos empezando, Juliana. Apenas estamos empezando». Semanas después, en el estudio de una importante cadena de televisión, Juliana terminaba una entrevista sobre el impacto del proyecto Rede Solidaria. El programa, uno de los más vistos en horario estelar, había dedicado un segmento especial a la aplicación que estaba revolucionando la vida de las madres solteras en todo el país. Por último, Juliana, preguntó la presentadora, ¿qué mensaje dejarías a las mujeres que nos están viendo y enfrentando los desafíos de la maternidad soltera? Juliana pensó por un momento, buscando las palabras adecuadas para expresar todo lo que había aprendido en su viaje. «Diría que no estás sola», respondió finalmente, «que hay fuerza en la comunidad, en la unidad, que tus luchas son válidas, tus historias importan, y que juntas podemos crear redes de apoyo que conviertan las dificultades en oportunidades. Y lo más importante, nunca subestimes el poder de un encuentro casual, de una conexión inesperada. A veces, así es como comienzan las grandes transformaciones, con pequeños momentos que, al mirar atrás, nos damos cuenta de que fueron puntos de inflexión en nuestras vidas». Al salir del estudio, Tiago la esperaba con un ramo de flores. En su celular un mensaje de Daniel. Había sido seleccionado para tocar como solista en el concierto de clausura del programa de verano, un honor que rara vez se concede a estudiantes tan jóvenes. «Otro logro para celebrar», comentó Tiago, mostrándole el mensaje. Juliana sonrió, sintiendo esa familiar mezcla de orgullo y gratitud que se había convertido en una constante en su vida. De todas las transformaciones que había experimentado en los últimos 2 años, quizás la más significativa fue esta, la capacidad de mirar al futuro sin miedo ni aprensión, sino con esperanza y confianza. «¿Y ahora a dónde vamos?», preguntó Tiago mientras caminaban hacia el coche. Juliana entrelazó sus dedos con los de él, reflexionando sobre la pregunta que parecía abarcar mucho más que su destino inmediato. «Hacia el futuro», respondió simplemente. «Juntos». «¿Cuántos? Más comentes y compartas. Más historias te llegarán al corazón. Deja tu nombre en los comentarios y quizá te incluyamos en una de nuestras próximas historias, con un saludo especial solo para ti».